Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Qué gran gozo poder dar continuidad a un tema que comenzamos la semana pasada, llamado el Espíritu Santo. Para repasar un poco, la semana pasada hablamos que Jesucristo, aún siendo la segunda persona dentro de la gran triunvirato, la gran Trinidad, creadora de todo lo visible y lo invisible, Jesús no utilizó su poder de segunda persona para hacer todo acá en la tierra, sino que dependió del Espíritu Santo, desde la concepción, desde su bautismo, desde su ministerio, desde los milagros que hacía, desde ofrecerse a la muerte, desde la resurrección y la asunción al cielo. Jesucristo no dependió de él, sino que dependió del Espíritu Santo. Y Dios, en su sublimidad, en su majestuosidad, eligió tu cuerpo y mi cuerpo para ser el templo del Espíritu Santo. Amén. Ese poder creador, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, que lo vimos la semana pasada, capaz de decirle a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, ¿se recuerdan cuando la Escritura le dijo que tuvo una visión y le dijo, haré que estos huesos secos vuelvan a tener vida? Ese mismo poder de ese Espíritu de Dios es el que Dios ha elegido para que more en ti y en mí como cristianos una vez que decidimos bautizarnos. Jesucristo, después de resucitar, se aparece a sus discípulos y les dice paz a todos ustedes, y dice que sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. No lo recibieron en ese momento. Jesús todavía estuvo 40 días más con ellos para que pudieran recibir, y en muestras de poder hablaron en diferentes dialectos, idiomas y diferentes lenguas. Fue cuando recibieron plenamente el Espíritu Santo, que ya Jesús había ascendido al cielo. Pero lo que quiero decirles es que ese poder está en cada uno de nosotros. Amén. Jesús dijo, id a la gente de todas las naciones y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanas, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento para saber lo que somos capaces, lo que contenemos dentro. Si alguien compra un perfume costoso, cuida el perfume para que no se le caiga y se derrame y se pierda su aroma y su fragancia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lo que contenemos dentro es mucho más valioso que cualquier perfume, mucho más valioso que cualquier cosa. Y Dios, en su soberanía, eligió tu cuerpo como cristiano y el mío para morar el Espíritu Santo dentro. Entonces, por favor, acompáñenme en una oración para que sea Dios el que dirija esta mañana el tema de hoy. Padre amado, Dios de la gloria, Dios eterno, misericordioso, tú, Padre, que vives en el cielo y moras en el corazón y en el cuerpo de cada uno de tus hijos, Padre, te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des oídos atentos, que quites cualquier distracción en nosotros, Dios, que me des palabra de sabiduría, palabra de verdad, para honrarte y glorificarte, Señor. Que seas tú, Padre, el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Que sea tu palabra la que corte nuestros corazones y someta a juicio nuestros pensamientos, Señor, y doblegue nuestras rodillas para reconocerte y alabarte en todo momento. Tuya sea la gloria, el poder y la honra. Jesucristo, Padre, gracias por su sacrificio, por el perdón de nuestros pecados, por la promesa de vida eterna. Y es en su nombre que te oramos. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del templo del Espíritu Santo. Por favor, acompáñenme en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 19 al 20. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 6. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, el apóstol Pablo hace énfasis. ¿Acaso ignoran ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y ojo, no es que fue elección, o sea, fue Dios, así lo eligió. Compró con la sangre de Cristo, ¿verdad?, nuestros cuerpos mortales. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, bautizarnos, obedecer el evangelio, ¿verdad?, morimos, así como Jesucristo murió en la cruz, morimos a la vieja vida, a nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de vivir, a nuestros deseos carnales, morimos. Somos sepultados en las aguas del bautismo, como Jesucristo fue sepultado, y resucitamos en una vida nueva, como Jesucristo resucitó al tercer día. De esa manera nosotros estamos obedeciendo el evangelio de Dios. Y de esa manera hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y ya nuestro cuerpo no es nuestro, ¿verdad? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora, ¿de qué manera glorificamos nosotros a Dios con nuestro cuerpo? Pues cuando no dejamos que los deseos y las pasiones de este mundo nos dominen, nos muevan, nos seduzcan. Nosotros estamos glorificando a Dios y decir, no, este cuerpo o estos miembros ya no son prestos para el pecado, los uso para la gloria de Dios. Utilizo mi lengua, mi conocimiento, mis palabras, para expresar la gloria y el poder de Dios. No dejarlo usar para el chisme, para los deseos, para las ambiciones, para las ansiedades, dejar que las tentaciones nos dominen. Entonces vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Les decía yo la semana pasada el ejemplo del pavo real, ¿verdad? Si supiéramos que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, wow, o sea, yo creo que estaríamos orgullosos en el buen sentido de la palabra, no en el sentido del orgullo, que es el pecado, sino honrados de ser nosotros morada o posada para que el Espíritu Santo more en nosotros. Decía el hermano en la bienvenida que cuando un maestro llegaba a una escuela o un director, todos se ponían de pie. Imagínense saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Con cuánta más educación, respeto debemos tratar nuestro cuerpo sabiendo que somos posada, somos anfitriones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Entonces recordemos esta escritura. No ignoremos que nuestro cuerpo, como cristianos, es templo del Espíritu Santo y glorifiquemos con nuestro cuerpo a Dios. Segunda escritura, por favor, ahí mismo en Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Primera carta de Corintios, capítulo 3. Un poquito antes, estábamos leyendo el versículo, capítulo 6, ahora capítulo 3. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debo hacer una aclaratoria. Acá habla del templo de Dios, no está hablando del templo del Espíritu Santo. Hay una pequeña diferencia, pero el templo de Dios es la iglesia. O sea, cuando el apóstol Pablo se refiere aquí al templo de Dios, es a la iglesia. No sabéis que sois templo de Dios, no saben que ustedes son la iglesia. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí sí está hablando del Espíritu de Dios, mora en cada uno de los creyentes. Si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere la iglesia, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, porque la iglesia, el cual sois vosotros, todos nosotros juntos somos iglesia, santo es.
Aquí el apóstol en el contexto se refiere a que si alguno destruye la iglesia con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, con fundamentos que no son los propios de Cristo, pues Dios lo va a destruir a él. Ahora, ¿pero por qué traigo este tema acá, no? Porque, o sea, fíjense cuán severo dice la Escritura, que si alguien destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Sabemos que donde la Biblia calla, el hombre calla, y lo que la Biblia no dice, nosotros no debemos interpretarlo o ir más allá. Pero si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿qué pasa con el que destruya el templo del Espíritu Santo? No lo dice la Escritura, ¿verdad? Dice el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero ¿qué pasa con el que destruya al templo del Espíritu Santo? No voy a decirlo porque la Biblia no lo dice, solamente lo traigo como colación porque, wow, si nuestro cuerpo, vuelvo y repito, es el recipiente que contiene al Espíritu Santo, debemos nosotros cuidarlo. Debemos cuidarlo, honrarlo, glorificar a Dios con vuestro templo, ¿verdad? Con vuestro cuerpo. Entonces, tengamos esto presente. Llevando dos escrituras, quiero que recordemos. Y ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 6 nuevamente, versículo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Wow. El contexto de esta escritura, nuevamente, está basado en prácticas de la época, prácticas que no eran moralmente correctas y que algunos cristianos podían estar no inmersos, no envueltos, sino como condicionados por el entorno en el que estaban, y el apóstol lo dejaba claro: ojo, todas las cosas son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas son lícitas, pero no dejaré que me dominen ninguna de esas. O sea, no dejar que mi cuerpo se preste o se deje dominar por esas prácticas de inmoralidad, de deseos, de lascivia o de lo que había. Habían muchas prácticas que eran normales en la época. Y el apóstol Pablo hace mención: no dejaré que ninguna me domine. Nosotros, a lo largo de nuestra vida como cristianos, siempre le hemos dado este enfoque y lo hemos entendido a los temas sexuales, los placeres sexuales, la inmoralidad sexual, y no dejaré que eso me domine. Pero, hermanas, hermanos, hoy en día hay otras cosas que pudieran estarnos dominando en nuestros cuerpos y que tal vez no nos damos cuenta. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe glorificar a Dios, y sin saberlo o sabiéndolo, pero lo suavizamos, pudiéramos estarnos dejando dominar por algunas cosas. ¿Es lícito? Sí, cómo no, es lícito, pero tal vez no conviene. Es lícito, pero me domina. Entonces, por favor, vamos a estar abiertos a entenderlo, ¿no? Como dice la Escritura, no sean sabios en su propia opinión, ¿verdad? Vamos a abrir un poco a decir: wow, ¿será que hay algo que me está dominando y no me he dado cuenta? Porque es fácil ver el pecado del otro. Teniendo uno una estaca en tu ojo, ves la pajita en el ojo ajeno. Es fácil ver cuando otro está haciendo algo incorrecto, pero pudiéramos estar haciendo algo, no digo que moralmente o de pecado, pero pudiera haber algo que nos está dominando en nuestras vidas, aunque sea lícito, pero no nos conviene. Vamos a abrir los ojos, hermano. A ver, miren, la glotonería, comer en exceso, por gula, o que no es comer por necesidad. Cuando a veces comemos más de la cuenta, ya estamos llenos y decimos: oye, está tan buena la comida que mira, es que me comería otro plato. Y te dicen: pues cómetelo porque hay, y te lo comes. Y todavía puedes repetir una segunda vez porque es que está tan bueno y sobra. Y no es que le falte a alguien para que coma, ¿no?
pudiéramos estar cayendo en una especie de glotonería, una especie de gula. No es nada más por necesidad, por satisfacer el hambre del momento, sino un poco más. Pero fíjense, ¿saben lo delicado de eso? Es que pudiéramos estar dañando nuestra salud y estaríamos dañando nuestro cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No estás dañando tu cuerpo, no estás dañando un frasco, no estás dañando una botella, estás dañando el templo del Espíritu Santo. Y wow, cosa dura sería saber que nosotros mismos estamos causándonos ese daño, ¿no? Y nada más y nada menos que quien mora es el Espíritu Santo. Sería triste, ¿no? Mire, hay algunas enfermedades que han sido consideradas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades. El alcoholismo, por ejemplo. ¿Sabían que el alcoholismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad? La adicción a la nicotina es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Nosotros los cristianos hemos llamado a esas dos cosas pecados, vicios, ¿verdad? Las personas se han dejado llevar por sus deseos y pues tienen un vicio, están en desobediencia, están en pecado, se han dejado arrastrar o seducir por los placeres de la vida. Pues resulta que la obesidad, por ejemplo, también es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Y las tres, alcoholismo, dependencia de la nicotina y la obesidad, la causa principal que lo alimenta es la propia ingesta del ser humano. El que se volvió alcohólico es porque algún día tomó, le gustó y se empezó a volver dependiente, hasta que llegó a un punto en que ya se volvió incontrolable. Y es fácil decir para nosotros como cristianos, wow, es que es alcohólico, es que mira, se dejó arrastrar por... O el que comienza a fumar, mira, sí, se volvió fumador, es un adicto, así se le dice, un drogadicto o un adicto a la nicotina. Y resulta que se volvió enfermo por haberlo probado por primera vez. Bueno, la obesidad comienza con una ingesta desproporcionada, cada vez en cantidades mayores, y resulta que no paras, no sacias, y comienza el sobrepeso, lo notas, tal vez no detienes, continúas, y llegaste a ser obeso, y ya luego hay una dependencia a seguir comiendo más de las cantidades, y se volvió ya luego una enfermedad. Y resulta que también estás dañando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿A qué voy con todo esto, hermanas, hermanos? No es por, digamos, cuando digo obesidad no es el tema físico, es el tema de la enfermedad. En una oportunidad tuve el privilegio de hacer un sermón donde comparé al pecado como una enfermedad. El pecado es una enfermedad. Jesús no vino por los sanos, vino por los que están enfermos. Y esa enfermedad se llama pecado. Cuando nosotros vemos los síntomas del pecado y no lo detenemos y el síntoma se va agravando y el síntoma se va complicando y no, ya cuando vienes a ver la enfermedad está bien avanzada y esa enfermedad se llama pecado y la única cura del pecado es Jesucristo. Si nosotros vemos que hay algo que nos está dominando, que nos está seduciendo a comer más de lo necesario, vemos que se está manifestando en nuestro cuerpo de alguna manera, con sobrepeso, con lo que sea, debemos nosotros parar, no dejar que nada nos domine, lo acabamos de leer en la Escritura. Ahora, si fuera solamente el sobrepeso y el aspecto físico, que era ir, hermano, Dios no se fija en la apariencia ni en la elevada estatura. ¿Recuerdan cuando Dios escogió como rey? Estaban escogiendo y veían quién y todos pensaban que tal iba a ser el nuevo rey. No. Dios no se fija en eso, se fija en el corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, no es por lo físico, es por la salud, hermanos. La salud, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No importa si estuvieras delgado o rellenito. Una persona delgada pudiera estar enferma porque igual se hace dependiente de ciertas sustancias que incluso
están haciendo estudios para determinar si el azúcar, por ejemplo, causa adicción. Porque sí, ya se han demostrado que el azúcar, cuando entra en el torrente sanguíneo y se va al cerebro, se disparan unas hormonas, creo que se llama dopamina, que te generan unas sensaciones de placer, que te da un premio, una sensación de bienestar, que luego te hace querer más. Y ya te sabe simple, si tú tomas algo y dices, esto está simple, quieres ponerle un poquito más, porque esa sensación que te genera te demanda cada vez más. Eso es lo que se conoce como una adicción. Y pudiera estarte dominando si no nos damos cuenta, o dominándolo. Recuerden, cuando yo preparo un tema, hermanos, lo hago para mí. Y como me sirve a mí, se los traigo para ustedes. No es otro fin, no es una... Este hermano preparó este tema, es para mí. No, para nada. No, para mí, gracias a Dios, estoy teniendo un poco de conciencia para cuidar el templo del Espíritu Santo. No es el cuerpo, no es la apariencia, no, es cuidar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado dones, ¿verdad? Dice la Escritura. Sabemos que eras un hombre exigente y entonces los dones que me diste los enterré para no perderlos. ¿Se recuerdan en la Escritura de los talentos? Y güey se los devuelve. Bueno, Dios te ha dado un don, que es tu cuerpo, tu salud en tu cuerpo. Nacemos sanos y nosotros por nuestros hábitos vamos haciendo que nuestro cuerpo se vaya deteriorando, desgastando, se vaya volviendo dependiente de ciertas sustancias. ¿Sabían, hermanas, hermanos, que la mayoría de los alimentos que nos comemos hoy en día no existían hace 200 años? No existían. Lo que comemos hoy, que creemos que es alimento y le pedimos a Dios, Padre, bendice los alimentos que vamos a consumir. Esos alimentos no existían hace 200 años. Son alimentos producto de la industrialización, que tienen productos que no son sanos, no nos ayudan a nuestro cuerpo. Incluso ahorita los gobiernos hasta les exigen que pongan una etiqueta que dice exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcar. Y aún así lo ignoramos y nos está causando daños y nos puede estar causando adicción. El gluten eleva los niveles de azúcar en la sangre como lo que más lo eleva, y resulta que hoy le ponen gluten a prácticamente todo lo que comemos. Hermanos, hermanas, cuidemos el cuerpo. Así como es fácil decir que una persona que fuma o que bebe o que se coloca tatuajes, o por qué decir, oye, ¿por qué un cristiano no puede colocarse tatuajes o fumar o beber? Sí, porque el templo del Espíritu Santo mora en él. No es moralmente correcto, o sea, tiene que cuidar de su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. O porque no puedo hacerle daño, ¿no? Hay un principio, no le puedo hacer daño a mi propio cuerpo. O la mayordomía, cuando Dios nos ha dado los dones, los talentos, nos ha dado un cuerpo sano, no puedo yo atentar contra mi propio cuerpo para hacer un buen testimonio ante los ojos de otros. Digo, ¿cómo puedo yo andar bebiendo? ¿Qué pensarán? Y por último, evitar la esclavitud de los hábitos, no dejar que nada me domine. Voy a ilustrar esto, hermanos, hermanas, con dos ejemplos. Una vez escuché una frase que decía que a alguien le dijeron, te voy a regalar un carro, pero es el único carro que vas a tener por el resto de tu vida. No puedes tener otro carro. Pues la persona obviamente lo cuida, lo limpia, ¿verdad? Cada vez que lo usa no deja que nadie se suba con un vaso de pozol, se le derrama el pozol en el asiento, se seca, se impregna el olor. No deja, ¿verdad? Si se pasa por un charquito de agua al llegar al otro lado, supongo que lo lava, no deja que se le pegue por debajo por el guardafango. Lo cuida como si fuera, porque es el único carro que va a tener en toda su vida. O, digamos, ponlo en otro ejemplo, una bicicleta o un solo par de zapatos en tu vida. Kevin, ¿caminarías por un charco de agua sabiendo que es el único par de zapatos de tu vida? Si es la única bicicleta que vas a tener, pero es que la cuidarías porque es la única. O la única taza de tomar café, si se te quiebra,
Más nunca puedes volver a tomar café. La lavarías con un cuidado y la secas y la guardas en una alacena que, bueno, es el único cuerpo que vamos a tener en nuestras vidas. Después de este, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Por qué a ese sí le damos un maltrato y un mal? ¿Lavarían ese carro con un detergente que le va a dañar la pintura? ¿Verdad que no? ¿Mezclaríamos la gasolina con agua para que rinda un poco más? No, ¿verdad que no? ¿Por qué al cuerpo entonces le lanzamos productos que sabemos que no son sanos, no son buenos, que le hacen daño, que van a deteriorar, que le van a cortar la vida, el buen desempeño? Que sea Dios, hermanas, hermanos, que en verdad les esté llegando este mensaje. Yo creo que sí es necesario. Dice la Escritura, cuando fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Y yo a veces lo pienso, digo, wow, ¿qué le voy a heredar yo a mis hijas? Les voy a heredar unos hábitos alimenticios pésimos, con alimentos que no alimentan, sino que dañan. Es eso lo que yo les voy a heredar, que ellas, bueno, continúen eso, porque eso fue lo que en casa les proporcionábamos y les dábamos. Y que luego de varios años, cuando vaya al médico, porque ya tiene algunos síntomas, le pregunten, antecedentes familiares, hipertensión, ay sí, mi papá era hipertenso. Diabético también, sí, diabético. Y resulta que heredan esas, genéticamente, esas enfermedades que nosotros desarrollamos, las van a heredar nuestros hijos, pero resulta que es por nuestros hábitos, porque si lo frenamos, podemos retrasar la posible aparición de esas enfermedades. Pero depende de la ingesta, como depende del alcohólico o del adicto a la nicotina. Si nunca lo prueba, pues la probabilidad de que se vuelva adicto es cero. ¿Me siguen, hermanas? Hermanos. Entonces, por favor, vamos a cuidar nuestra alimentación. Lo que comían los discípulos en el primer siglo dista mucho de lo que comemos hoy en día. Yo decía, wow, el apóstol Pablo no escribió sobre eso, ¿verdad? Porque claro, nada de esos alimentos existían en aquel entonces. O sea, la mayonesa no existía. La salsa de tomate, las papas fritas. O sea, entonces, wow, vamos a cuidar de... Acompáñenme en Efesios capítulo 5, versículo 29. La carta del apóstol Pablo a la comunidad de cristianos en Éfeso, Efesios, capítulo 5, versículo 29. Efesios está después de Gálatas y antes de Filipenses. Ya, dice, Efesios 5, 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sabemos que el contexto es a la esposa, ¿no? Se refiere a la carne de la esposa, pero es lo mismo. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que nadie aborrece su propia carne? Porque nadie aborrece su carne. Uno se ve en el espejo y uno se ve guapo, se ve guapa, ¿verdad? Uno se quiere, uno se cuida, uno se pincha con algo y ay, uno se soba, se consiente, ¿verdad? Si uno se lastima, entonces nadie aborrece su propia carne. Entonces, si no nos aborrecemos, ¿por qué vamos a ingerir cosas que nos hacen daño? O sea, ¿por qué? Por desconocimiento, por ignorancia, estamos en un entorno donde, pues así es lo que está al alcance de nuestra mano. Vamos al supermercado y sí, pues todo lo que está en las alacenas está hecho para... Es un comercio, no están pensando en tu salud. Pero como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, no necesitamos que alguien nos los diga para saber que eso hace daño. O alguien aquí necesita que se le diga, la gaseosa, el refresco hace daño, para que usted diga, hace daño. No, lo sabemos, ¿sí o no? El azúcar en exceso hace daño. No necesita que alguien se lo diga para que sepamos que hace daño. Las sabritas, todos esos snacks, todos esos dulces, eso hace daño. Y lo sabemos. Entonces, si nadie aborreció jamás su propia carne, ¿por qué lo tratamos tan duro y tan mal con la ingesta que no nos favorece? El templo del Espíritu Santo está aquí. Vamos a
a honrarlo, a glorificarlo con nuestro cuerpo, por salud, para que estemos plenos, no estemos debilitados, estemos enfermos, cansados, con sueño. Voy a poner otro ejemplo muy parecido a lo que hablaba el hermano cuando entraba el director de una escuela, ¿no? Pensemos en la máxima personalidad pública de un país. Por lo general se dice que es el presidente de la República. Puede ser un cantante famoso también, un artista, ¿verdad? Alguien que lleva una trayectoria, wow, que ha marcado la historia de ese país por su talento, por su perseverancia. Pero imaginemos que el presidente de la República dijera: a partir de hoy voy a elegir a una familia para vivir. No voy a vivir desde el Palacio de Gobierno, voy a vivir en la casa de una familia. Imagina por un momento que el presidente eligió tu casa para ir a gobernar durante su sexenio desde tu casa. ¿Por qué? Porque es un presidente humilde y no quiere los lujos del palacio presidencial, ¿no? Eligió tu casa. Díganme, hermanas, hermanos, si ustedes lo recibirían tal cual como tienen su casa hoy en día, o saldrían a limpiar y acomodar y tener todo bonito y darle, ¿verdad?, arreglarle la cama al menos, una pintadita a la fachada, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, si eso hacemos con la presencia de una figura pública, humana, que se equivoca, que comete pecados, que tiene errores, que es corruptible, que lo que fuera, ¿por qué no hacemos lo mismo con la casa donde ha decidido morar el Espíritu Santo? ¿Por qué a esa sí la dejamos que, oye, me está doliendo por aquí, pero no le prestamos tanta atención? Porque no vamos al médico para ver qué es lo que está pasando. Seguramente el médico te va a mandar cambiar algunos hábitos, hacer algo, mejorar tu alimentación, y resulta que, bueno, esa la podemos ignorar. Y es lo que debemos cuidar, porque lo que mora en nosotros no es un humano, no es nada más y nada menos que el poder de Dios mismísimo. Decía el hermano que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades espirituales, y tenemos un poder mucho mayor que esas fuerzas enemigas, el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Ya para terminar, para concluir, vamos a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como todos saben, Timoteo era un gran colaborador de Pablo, ¿no? En el capítulo 5, Pablo sabía que Timoteo estaba enfrentando algunas molestias estomacales. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Y el apóstol, en la estima que le tiene a Timoteo, le manda la carta y le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Creo que se me funde ahí. Sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo de las enfermedades que aquejaban a Timoteo, le da una recomendación en cuanto a su alimentación o su bebida. El agua tal vez era en pozos, no era un agua clara, no era agua pura. Entonces, el jugo de la uva es más limpio, luego eso pasa por un proceso y te va a cuidar del estómago. Bueno, yo humildemente, igual que tú, llenos del Espíritu Santo, pues nos preocupamos unos por otros y digamos: no, hermanos, vamos a cuidar un poco de nuestra alimentación para evitar enfermedades. Vamos a tener presente qué es lo que ingerimos. El apóstol Pablo lo tuvo. Me van a decir que si hubiera existido la mayonesa, o hubiera existido el azúcar, no existía, existía la miel, ¿no? Y podían endulzar cosas con miel de la abeja, algo natural, algo puro, pero no eso que conocemos hoy en día, industrializado, refinado, con posibles causas de adicción. Entonces, oye, yo creo que el apóstol Pablo le hubiera dicho: oye, Timoteo, el Señor te pido, por favor, cuida un poco la ingesta de, ¿verdad? No es que sea pecado, vuelvo y repito, todo me es lícito, pero no todo conviene. No dejo que nada me domine. Vamos a tenerlo presente, simplemente. Vamos, para ir concluyendo, a la segunda escritura, la carta del apóstol Juan, la tercera carta del apóstol Juan a Gallo.
le envió el apóstol Pablo, el apóstol Juan, esta carta. Capítulo 1, versículo 2. Amado, le dice. Amado, sí, se ve que le tenía un gran aprecio. Si leen, la carta es bien cortita, pueden leerla completa, se lee rápido. Le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, es un deseo genuino del apóstol, desear pues que tenga salud. Y mi deseo, hermanos, hermanas, que tengamos salud, que cuidemos este templo, que cuidemos algo que nos ha dado Dios para administrarlo. Somos administradores de este templo, el cual ha elegido para morar. Hay muchos que dicen que es el corazón solamente. ¿Han escuchado eso? Que no, que el templo del Espíritu Santo es el corazón, porque hay una escritura donde habla del corazón. Bueno, hay un cardiólogo que ha hecho no sé cuántas operaciones de corazón abierto. Y decía el cardiólogo que cuando abría el corazón, abría el pecho y veía ese corazón, solo se le venían a la mente dos cosas. Esta persona tuvo cuidados durante su vida y tiene la posibilidad de vivir, o esta persona no tuvo cuidados durante su vida y tiene la gran probabilidad de morir. ¿Saben lo que es eso? Si fuera el corazón, el templo del Espíritu Santo únicamente, pues las arterias se tapan producto de las malas alimentaciones, por la falta de actividad, por el sedentarismo, por exceso de calorías, por lo que sea. Entonces, sabemos que es el templo, es el cuerpo completo, pero si fuera el corazón, pues el corazón también se obstruye, se tapan las arterias y cuidemos lo que vamos a alimentar. Y por último, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo una vez más dice, absteneos de toda especie de mal. Sabemos lo que nos hace mal, hermanas, hermanos. No necesitamos que alguien nos lo instruya. Siempre hemos hablado, cuando hablamos del Espíritu Santo, que es capaz de transformarnos, que es capaz de guiarnos, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos. Lo hemos visto desde el punto de vista de la moralidad, ¿no? De la obediencia. Pero hoy este sermón es de exhortación para que lo veamos de cuidado, el cuidado físico que debemos dar a algo tan importante que Dios nos ha dado y que nos lo dio una sola vez. Y además dice que transformará nuestros cuerpos mortales, los vivificará por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a cuidarlo, vamos a honrarlo, a glorificarlo, no dejar que nada nos domine. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que sea Dios el que trabaje y que comencemos nuevos hábitos, nuevos estilos de vida para gloria y honra de Dios. Dios les bendiga, amadas hermanas, amados hermanos. Amén.